Definitivamente el Señor lo llena todo. Y quiero pedirte que por favor saludes a la persona que está a tu lado. Dile qué bueno estar aquí junto a ti, qué bueno estar juntos en este tiempo especial. Estaba investigando un poquito sobre las tradiciones de los piercing, que son los aretes que, bueno, desde hace algunos años se han puesto muy de moda en diferentes partes del cuerpo, y me llamó la atención. Me llamó la atención que en algunos países, es una tradición milenaria, en algunos países se cree que el piercing simbolizaba la realeza y se ponían aretes en las orejas y en la nariz las personas que eran príncipes o princesas y que de alguna forma se quería destacar que venían de una familia prominente. Pero también en ciertos lugares se utilizaban los piercing como el sinónimo de la esclavitud que tenían sobre esa persona. Y utilizaban elementos como este que ustedes pueden ver aquí, lo ponían sobre la nariz para poder llevar a la persona hacia algún lugar. Claro, esto debe haber dolido, ¿no? Pues hacían agujeros en la nariz y lo llevaban así, para que al final las esposas pueden comprarse, tenemos ahí en stock, para que los esposos puedan ser guiados. También aquí Álvaro tiene el suyo. Bueno, ahora, cuando uno ve... Este no suena... ahí sí, ahora sí, me escuchan mejor. Pero vamos a ver a través de la Biblia que el piercing fue un sinónimo en la época bíblica de control sobre una persona. Y cuando se lo ponían a alguien, era para llevarlo cautivo a diferentes lugares. Por eso el tema de hoy le pusimos el piercing espiritual, porque vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo el enemigo puede ponerte un arete en la nariz, literalmente, y llevarte por donde tú no lo hubieras querido. Y vamos a ver a través de la historia de dos reyes, lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 20, lo puedes leer en la casa porque es un capítulo extenso, solamente voy a hacer referencia al personaje de esta historia. El primer rey, llamado Ezequías. Ezequías significa Dios fuerte. ¿Qué significa Ezequías? Dios fuerte. Pero vamos a decirlo con fuerza. ¿Qué significa? Dios fuerte. Dios fuerte. Y Ezequías fue un hombre muy importante en Israel, hijo del rey Acaz. El rey Acaz fue un hombre perverso. Sin embargo, Ezequías fue completamente diferente. A los 25 años comenzó a reinar en Judá y reinó 29 años. Él comenzó a purificar y restauró el templo del Señor, porque su papá había cerrado el templo, él lo restauró, lo reedificó, pero además eliminó las imágenes de Neustán. ¿Qué significa esto? En la época de Israel, cuando Israel estaba en el desierto, hubo un momento donde fueron invadidos pasaron por un lugar donde habían serpientes malignas, serpientes venenosas, perdón, y Moisés hizo una serpiente de bronce para que cada vez que les picaran las serpientes y vieran esta serpiente de bronce, ellos se sanaban. Ese era un símbolo de la desobediencia del pueblo de Israel y la misericordia de Dios, que a través de ese símbolo lo sanaba. Pero no era el símbolo en sí, sino el que recordaran que era Dios el que los había protegido y el que los estaba salvando. Sin embargo, a veces las personas tenemos la tendencia a olvidarnos que es Dios e idealizamos los símbolos. Así que ellos habían cogido la serpiente y pensaban que la serpiente en sí lo sanaba. Ezequías quitó el culto a Neustán o a la serpiente de bronce, destruyó los altares paganos, restauró la celebración de la Pascua. Y algo muy importante que hizo Ezequías, que tal vez ustedes no lo conocen. ¿Quién ha leído el libro de Proverbios? Levanten su mano aquellos que han leído el libro de Proverbios. Es un libro muy hermoso, interesante, ¿sí o no? Hay 31 proverbios, uno para cada día del mes. Te sugiero que todos los días leas un libro, un capítulo de proverbios. Fue Ezequías el que recopiló los proverbios de Salomón. Salomón los escribió o los mencionó, pero fue Ezequías el que hizo que sus hombres los guardaran, los compilaran. Proverbios 25:1 dice, estos son los proverbios de Salomón reunidos por los consejeros del rey Ezequías. Impresionante lo que hizo este rey. También construyó un acueducto para el reino. Él llevó un acueducto secreto para que cuando los enemigos de Israel tuvieran
amurallado o quisieran invadir, Jerusalén, había un acueducto que llevaba agua secretamente y la ciudad pueda salvarse. Todo eso se le atribuye a Ezequías. Fue un hombre muy ingenioso para la construcción, pero un día se enfermó y estuvo a punto de morir y Dios le perdonó la vida y le dio 15 años más. Dios hizo el milagro de la sanidad en Ezequías. Fue discípulo o tuvo como mentor al profeta Isaías. Imagínate quién fue el profeta que lo mentoreó. Pero cuando Dios lo sana, él le pide a Dios una señal y sucede algo importantísimo. Dice la Biblia que Dios le dice, ¿qué señal quieres? Y él le mencionó, yo quiero ver que la sombra del sol retroceda. Es decir, la sombra del sol avanza, pero jamás va a retroceder. Y Ezequías le pide a Dios que como prueba de su sanidad y de que la palabra se iba a cumplir, que retrocediera, y el sol retrocedió. Eso físicamente es imposible y es lo que la NASA le llama como el día perdido. No se sabe por qué. Hay un momento en que cuando con los aparatos de la NASA retroceden en el tiempo, o sea, tratando de ver los planetas y las constelaciones, hay un momento en que no se sabe por qué. Es como si todo el sistema planetario se hubiera detenido y hubiera retrocedido. Ahí vemos la explicación. Dios hizo que el sol retrocediera. Todo eso Ezequías lo vio. Fue un hombre que vio literalmente milagros de parte del Señor. ¿A cuántos nos gustaría ver milagros como Ezequías? Impresionante. Y que Dios te sane como lo hizo con él. Ahora, una vez que Ezequías se sana, recibe una visita. ¿A cuántos cuando nos hemos enfermado nos han visitado? Y es bonito recibir las visitas cuando uno ya se está recuperando. Sin embargo, cuando uno se está recuperando, lo que uno hace es contarle a las visitas lo que ha pasado. Y tú le dices, ¿sabes qué? Estaba enfermo, pero ya estoy mejor. Y eso pasó, o debió haber pasado. El rey de Babilonia va a visitarlo y Ezequías no le da la gloria a Dios, sino que Ezequías comienza a chicanear, a presumir lo que tenía. Y lleva al rey de Babilonia y le dice, mira todo lo que yo tengo, mira las riquezas. Dice la Escritura que literalmente no hubo nada que no le hubiera enseñado al rey de Babilonia. Así que haz de cuenta que te van a visitar a tu casa y comienzas a chicanear a tus amigos o a tus amigas y diciéndole, mira esa sombra, ese maquillaje importado que me compré. Mira, me regalaron este perfume exquisito, me lo trajeron de París. Y mira esos zapatos que me compré. Y mira ese vestido. Y comienzas a presumir de todas las cosas en lugar de contarle a la visita lo que pasó contigo. El milagro que Dios hizo contigo. Comienzas a presumir y mira todas las riquezas y mira todo lo que me compró mi esposo y comienzas a sentirte orgullosa o te sientes orgulloso. Mira cómo mi casa, mi esposa la tiene espectacular. Todo eso es bueno. Sin embargo, no puedes olvidar que todo eso es porque Dios te lo ha otorgado, te lo ha dado. Ezequías se olvidó, comienza a presumir y dice la Biblia textualmente que Isaías le da el siguiente mensaje. Se acerca el tiempo, estoy en 2 de Reyes 20, 16. Escucha este mensaje, le dijo Isaías. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia, no quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Wow, es una palabra fuerte. Porque lo que le estaba diciendo a Isaías es que todo lo que tú tienes ahora va a llegar un momento en que se lo lleven. Nada te va a quedar. Aún tus hijos serán eunucos. ¿Qué significaba esto? Que a los jóvenes los ponían al cuidado del harén o de las mujeres del rey, pero para que no ocurriera nada, les cortaban los testículos, los capaban. Y esto obligadamente pues hacía que ellos ya no pudieran tener relaciones sexuales, pero sin embargo eran hombres fuertes. Lo hacían como una forma de tener bien cuidadas a las reinas o princesas del rey. Pero miren lo que dice la Biblia, que le dice Ezequías. Este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, porque el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Y a pesar de que Ezequías era un rey bueno, se equivocó en esta parte y dijo, gracias a Dios el problema no va a ser para mí, sino para mis hijos. Y tal vez tú pienses, bueno, pero Ezequías, ¿qué le pasó si era un hombre tan bueno? ¿Cómo pudo pensar así? Y yo creo que el pensar de muchas personas que no entendemos que lo que estamos haciendo hoy es una siembra para nuestras generaciones. Es más, cuando tú vas al médico por primera vez y el médico te hace una ficha, lo primero que te pregunta el médico es, ¿alguien de su familia es diabético? ¿Su abuelo o abuela es hipertenso? ¿Alguien tuvo cáncer?
Y cuando tú respondes a una de estas preguntas con un sí, significa que tú eres propenso a que una de esas enfermedades pueda venir a tu vida. Así que las decisiones que tú tomes con tu cuerpo también van a generar un resultado en las siguientes generaciones. Así que no se trata solo de tu cuerpo, se trata también de pensar en cuánto estás afectando positiva o negativamente a las siguientes generaciones. Así que te quiero pedir que pongas tu mano en el pecho y di, Señor, enséñame a cuidar mi cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a alimentarnos. Ahora, Ezequías dice lo siguiente, no importa, pues mientras haya mi tiempo, y es ahí donde vemos que Ezequías nos da algunas lecciones que te las quiero compartir. Unas cortas lecciones, dice Proverbios 8, 17 y 18, que Ezequías fue un hombre que supo honrar a Dios. Mira, honrar a Dios te va a hacer prosperar tarde o temprano. Hacer lo correcto delante del Señor, tarde o temprano te va a producir prosperidad. Proverbios 8, 17 y 18 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Levanten la mano a los que les encanta hacer devocional por la mañana temprano. Bueno, ahí hay una bendición para ti, una promesa de parte del Señor. Dios te va a bendecir por buscarlo temprano. Pero además de eso, dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Tarde o temprano, el hacer lo correcto ante Dios va a traerte prosperidad. Amén. Eso es seguro. Eso es clave. Es importante entender que cuando tú cumples los principios que están establecidos en la palabra de Dios, Él promete bendición sobre tu vida. Pero otro punto muy importante que nos enseña el rey Ezequías es que debemos de honrar a Dios testificando. Lucas 8, versículo 38, dice la Biblia que había un hombre que estaba endemoniado y este hombre estaba ahora viviendo en un cementerio. Lo habían atado con grilletes, pero él rompía las cadenas, se zafaba y era un hombre muy feroz. Nadie se quería acercar. Un día llega Jesús, ve a este hombre, lo libera y en ese momento el hombre endemoniado que vivía con harapos, que vivía en el cementerio, comienza a recobrar su sentido de vida. Y es allí cuando surge este pasaje que te voy a leer, Lucas 8:38, y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabes? Este hombre, cuando salió de su casa, posiblemente nadie creía que este hombre podría regresar bien. Lo vieron tal vez con tristeza perderse en los cementerios, con ropa harapienta, tal vez sin bañarse muchos días. Un hombre que ya nadie apostaba nada por él. Sin embargo, Jesús lo restaura y ahora le dice, ve y cuéntale a tu familia. Imagínate la familia cuando vio volver a este hombre, llegar nuevo, llegar con ropa limpia, llegar en sus cabales y decir, ¿saben? Dios me sanó, Jesús me sanó. Ahora soy un hombre nuevo. Gracias a Jesús. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, testificar, ir a nuestras casas y decir, el Señor me ha hecho nuevo. Es más, de aquí saliendo de la iglesia, ve y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios. A veces la gente nos pregunta, ¿qué tal estuvo las cosas en la iglesia? Bien, sí. No, cuéntale cuán grandes cosas. Demos testimonio. Así que te pido que mires a la persona que está a tu lado y dile, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Yo hoy lo voy a hacer, dile, yo hoy lo voy a hacer. Un desafío. Hoy vas a testificar lo que Dios ha hecho, porque este tema de hoy sé que va a traer gran bendición a tu vida. Sin embargo, otra enseñanza que nos da este rey es que debemos de buscar a Dios, pero también debemos de procurar que nuestro éxito sea integral. Y es aquí donde vemos que Ezequías tomó una decisión que no fue tan asertiva. Él fue un hombre exitoso, le fue bien en los negocios, le fue bien en su salud. Recuerden que estaba enfermo, pero Dios lo sanó. Sin embargo, hubo un área de su vida en la cual no prosperó. ¿Cuál fue esa área? Dice la Escritura que más adelante su hijo Manasés subiría al reinado. Vamos a hablar de él en un momentito. Pero las consecuencias del descuido en su área espiritual terminó generando que su hijo, que el sucesor en el reino, que está en Segunda de Reyes, capítulo 21, Manasés, comenzara a torcerse en el camino. Y quiero pedirte que veas lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1.
Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, mucho más que su papá. Su madre era Hépsida e hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado del paso de los israelitas. Así que este hombre no hizo lo correcto como su padre, sino que imitó más vale a su abuelo. Por eso es que en los encuentros trabajamos mucho el tema de las herencias de maldición. Es importante que participes, aunque sea una vez en la vida, en un encuentro, porque es allí donde muchos son sanados, son confrontados, muchos entienden el cuidarse, el tener que cuidarse de las herencias para no repetirlas. Manasés comienza a reinar y mira lo que dice la Escritura. Voy a hacer un resumen porque es todo el pasaje, te invito a que lo leas en tu casa. Pero ¿qué hizo Manasés? Dice la Escritura que comenzó a hacer las costumbres, a repetir las costumbres de sus entornos paganos, es decir, lo que hacían las naciones que estaban junto a él. Reconstruyó altares paganos, practicó la idolatría, la hechicería y practicó el horóscopo. El otro día una niña me acerca y me dice, ay, pastor, a mí me gusta fulano y tal, pero ya me di cuenta que no me conviene. Y yo, ¿por qué? Porque ha sido Piscis y yo soy Leo, entonces no nos llevamos. Hay cristianos que todavía creen en el horóscopo. Hay gente que todavía cree que las estrellas rigen su destino. Ahora, dice el segundo de Reyes 21, que Manasés construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo. O sea, que dentro del templo hizo altares paganos para dioses falsos. Eso fue un insulto, una herejía, una blasfemia completamente para Dios. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Este hizo todo lo que no debería de hacer. Este sobrepasó a todos sus antepasados en las cosas inapropiadas y abominables a los ojos del Señor. Uno puede decir, qué rey tan terrible, tan perverso. Y no basta con eso, va más todavía. Porque dice la Escritura un poco más adelante, en 2 de Reyes 20:16, Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además el pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado a quién escogemos como gobernante. Porque, ¿saben? Hay muchos gobernantes que están a favor del aborto. Y la legalización del pecado lo que hace es traer muerte a nuestra nación. Tenemos que escoger con sabiduría por quién votamos. No votes por el que te da trabajo, vota por el que tenga temor de Dios. Es difícil, yo sé, pero tenemos que escoger con sabiduría porque si no, cuando se legalizan leyes que son contrarias a la voluntad del Señor, tarde o temprano, eso trae muerte, trae destrucción. Hoy lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, que nos duele, que tal vez nos ponga mal. ¿Te has dado cuenta que aquí en Ecuador hay un culto a la Santa Muerte que está cada vez más y más enraizándose? ¿Qué hacemos nosotros? Claro, cuando se adora a la Santa Muerte, el Dios que adoras va a traer lo que tiene. Si es la Santa Muerte lo que están adorando muchos, ¿qué crees que va a venir sobre el Ecuador? Muerte, muerte. Tenemos nosotros como iglesia que levantarnos. Tenemos nosotros que ser la voz profética del Señor aquí en las naciones. Es cierto que nosotros como iglesia la pasamos bien, tenemos que irnos, pero también tenemos que trabajar. No todo puede ser diversión. Hay momentos donde tenemos que ser serios en la vida porque nuestro país se está destruyendo y los cristianos seguimos de fiesta. Y cuando vemos lo que estaba pasando con Manasés, con Judá, en el tiempo de Manasés, uno dice, qué terrible. Manasés mató a mucha gente inocente. Muchos niños están muriendo producto de la legalización de leyes como el aborto. Mucha gente está cayendo en el error de creer que una ideología puede decidir sobre la vida de nuestros hijos. Hay países como Canadá y muchos países europeos donde si un niño pequeño de 5 o 6 años decide ser del sexo contrario, el papá o la mamá no le puede decir absolutamente nada. Y esto es una aberración, aunque me condenen en las redes sociales, no me interesa. Dice la palabra de Dios, Dios no se equivoca al darte el sexo que tienes. Dios te ama como eres, pero también tenemos que entender que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan a nuestras generaciones. Y cuando se legaliza, cuando se quiere obligar, en el caso de estos países que obligan a que los padres respeten las decisiones de un niño. Un niño, mi hijo ha querido ser policía, ha querido ser militar, a veces ha querido ser chef. Bueno, el pastor te dice que no, pero, ¿sabes? Un niño no sabe lo que quiere. Él todavía está en proceso de desarrollo.
Por eso nosotros los padres tenemos que enseñarle a los hijos. Yo jamás le pregunto a mis hijos, mi amor, ¿quieres ir a la iglesia? Yo le digo, mi amor, vamos a la iglesia. Tú le preguntas a tu hijo, mi amor, ¿tú quieres comer hoy día o no? ¿Tú quieres ir a la escuela o no? Yo creo que un padre en su sano juicio no le pregunta a sus hijos. Le dice, sabes que debes de ir a la escuela, debes de comer porque eso te hace bien. Así también debemos decir a nuestros hijos, vamos a buscar a Dios, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Cuando tus hijos son pequeños, no están en edad de decidir. Tú tienes que enseñarle, tú tienes que marcarle el ritmo y decir, mi amor, esto es lo que te conviene. Porque el problema es cuando ya son grandes, es difícil porque ellos van a tomar sus propias decisiones. Y eso fue lo que pasó con Manasés. Manasés comenzó a tomar sus decisiones, pero eran contrarias a la voluntad del Señor y llevó a todo el pueblo a la perdición. Israel se llenó literalmente de sangre. Fue terrible lo que pasó allí. Y es lo que está pasando en nuestro país. Se está llenando de sangre inocente, producto de que nosotros, la iglesia, la estamos pasando chévere. Hay gente que me dice, no, yo no tomo la academia. ¿Por qué? No, yo sé... Bueno, entonces no te quejes, si no sabes compartir de Cristo, no te quejes de que la nación está como está. Algunos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero otros todavía siguen sentados viendo cómo a través de la televisión pasan cosas trágicas y decimos, ay, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que hacer algo. Ese alguien somos tú y yo, amén. Somos la iglesia. Somos el frente de Dios, somos el campo de batalla, el mundo es el campo de batalla y nosotros los cristianos somos el ejército de Dios y tenemos que combatir las fuerzas del mal. Tenemos que levantarnos y ser la voz profética de Dios en este tiempo y anunciar a esta generación que viene el juicio de Dios y que tenemos nosotros que tomar en serio al Señor. Y no se trata de que seamos cristianos fanáticos, se trata de que seamos sabios. Son tiempos difíciles porque nosotros estamos en desobediencia a Dios. Y nuestros gobernantes están en desobediencia a Dios. Ahora, ¿qué ocurre con Manasés? Comienza a hacer todo esto y es allí donde Manasés ignora inclusive el mensaje de Dios. Segunda de Crónicas 33:10. Y mira, este pasaje es bien interesante. Si lo tienes, por favor, dice Segunda de Crónicas 33:10. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Dios nos advierte, esta es una prédica que te está advirtiendo que algo puede pasar en tu casa, en tu familia y tienes que abrir los ojos porque el enemigo te va a poner un piercing espiritual a ti o a tus generaciones. Y tal vez tú seas como Ezequías, pero bueno, gracias a Dios no me lo va a poner a mí. Pero dime si tú te sentirías bien ver a tus hijos cómo el enemigo lo lleva por cualquier lugar. Hay muchos jóvenes que están en la droga. Hay muchos jóvenes que están en la delincuencia porque el enemigo los tiene controlados con un piercing espiritual. ¿Qué padre es feliz cuando a su hijo le va mal? ¿Qué madre es feliz cuando a su hijo o a su hija le va mal en la vida? Ninguno, ¿verdad? No podemos nosotros pensar que nuestro bienestar es más importante que el bienestar de nuestras generaciones. Tenemos que luchar por recuperar nuestro país en el ámbito espiritual. Tenemos que luchar para sembrar en nuestras generaciones una bendita prosperidad que viene porque ellos conocen al Señor. Amén. Amén. Comandantes de los ejércitos asirios. Y tomó a Manasés prisionero y le pusieron un aro en la nariz. ¿Qué le pusieron? Un piercing. Eso es lo que significa el piercing. Le pusieron ahí en la nariz así. Y lo llevaron cautivo, mira, dice la Biblia, y se lo llevaron a Babilonia, lo sujetaron con cadenas de bronce. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando tenían esto, ven un ratito, Joan, por favor. Cuando ocurría esto, tranquilo, ayúdame a hacerle el agujero en la nariz. Es que este es ñato. En serio, bueno, necesito un más narizón. Bueno, pero imagínate tenerlo así, enclavado, y comenzar a llevarlo, o sea, el dolor que debió haber sentido, porque le hacían el hueco en la nariz, o sea, no es que le ponían así como eso superpuesto, no, le hacían el hueco en la nariz y lo amarraban con sogas, con cadenas y lo llevaban. ¿Sí? Pero hazte la vuelta, pues, mijo. Y ahora sí. Ahí sí. Ya, eso, ahí sí. Entonces lo llevaban por donde ellos querían y así es como muchos, en serio que eres ñato. Así es como muchos tienen, como el enemigo tiene a muchos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Eso, y va a la Bad Bunny. Entonces, el enemigo los tiene así. Gracias, Joan. Un aplauso para nuestro... Eso sucedió con Manasés. Y tal vez eso pase con alguno de tus hijos, con alguien que tú conozcas.
Y tal vez muchas veces caemos en el error de la historia del hijo pródigo, que hablamos la semana pasada, que te invito a que la revises, está en nuestro canal de YouTube. Caemos en el error del segundo hijo de la historia del hijo pródigo, donde el hijo se enoja porque su hermano vuelve. Hay muchos cristianos que se ponen mal cuando un cristiano cae. Y alguien que no es cristiano una vez me decía que nosotros, los cristianos, somos el ejército más raro del mundo. Porque cuando tú estás en el ejército, una de las cosas que a uno le enseñan en el ejército es que si estamos en una época de guerra y uno de nuestros soldados, de nuestros compañeros, es herido y tienes la posibilidad de rescatarlo, debes de rescatarlo. Si lo ves caído, lo ves herido, tú tienes que levantarlo y llevarlo a un lugar seguro para ayudarle. No hay un soldado que le diga a su compañero, yo te dije que no te salieras de la trinchera, ¿viste? Yo te dije, empuña bien el arma para que no limpiaste, pero eso, ahí te quedas. Eso no existe en el ejército. ¿Sí o no los que han estado en el ejército? Tú tienes que cuidar tu body, tu compañero. A un aprecio de que te hieran a ti, tienes que levantar al caído. ¿Pero qué hacemos los cristianos? ¿Alguien se cayó? Seguro que se andaba en pecado, mejor me alejo. No, hay gente que me pregunta, ¿y ya no viene fulano de tal? Oye, a mí eso me molesta, no me pregunte, ya no viene fulano. Llámalo, pregúntale tú mismo por qué no viene. Puede ser que necesite una llamada. Hay gente que no viene porque están enfermos. Por ejemplo, hoy ya tenemos algunas personas que han estado con procesos gripales. No puedo ir, estoy mal, perfecto. Llamen a las personas. Aprendamos a cuidar a nuestra gente. No le pregunte al pastor, a la pastora, pero fulanito hace tiempo que no... Para mí que andaba en pecado. Yo lo veía que cuando estaban a lavar, estaban con el celular. Lo veía en la cafetería. Y para mí, nunca lo vi orar. Ahí está, por eso se van. No critiques al que se va, porque mañana puede ser tú. Porque mañana puede ser uno de tus hijos que tenga el zarcillo en la nariz, que tenga el piercing en la nariz, el arete en la nariz, y el enemigo lo va a llevar por donde él no quiere. Ahora, ¿qué sucedió con Manasés? Dice la Escritura, que se lo llevaron cautivo a Babilonia. Muchos tienen gente, familiares o amigos que están como Manasés cautivos. Y puedes decir, pero es que eso lo merecía. A ver, ¿Manasés se merecía eso, sí o no? Uno puede decir, se lo merecía. No se me hagan los... No, pobrecita. Muchos pensamos de esa forma. Cuando atrapa a un delincuente, ojalá le den, que le den. Sí, es la parte humana. Uno puede decir, ese Manasés se merecía que lo metan en la cárcel, le metieron un anillo por otro lado, le hubieran metido también el anillo. Y uno puede decir, sí, es que uno lleno de coraje dice cosas, pero cuando ese Manasés es tu hijo o tu hija, ya lo piensas dos veces. Ya no dices, se lo merecía. Ahora dices, pobrecito mi hijo. O cómo quisiera que surgiera algo, que pasara algo para sacarlo de ese lugar. Y te tengo una buena noticia. Porque si te vas un poquito más adelante, dice la Escritura, en 2 de Crónicas 33:12, y esta es una promesa para todos aquellos que tienen hijos o familiares que se han alejado de parte del Señor. Mira lo que dice 2 de Crónicas 33:12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, se está refiriendo a Manasés, buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es su único Dios. ¿Sabes qué pasó? Tocó fondo y se arrepintió. Promesa para todos aquellos que tienen familiares que están alejados del Señor. A veces es necesario tocar fondo para humillarse delante del Señor y ahora buscar y reconocer que solo en Dios tenemos salvación. Y esa es una promesa que te la hago en el nombre del Señor. Aquel familiar en quien estás pensando en este momento va a encontrarse con Dios, pero para eso es necesario tocar fondo. Ahora, ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos toquen fondo. Es decir, tocar fondo significa que llegó a una situación deprimente, degradante. El hijo pródigo tocó fondo, nunca pensó en cuidar cerdos, le tocó cuidar cerdos. Le tocó estar en el lodo, le tocó comer algarrobos. Sin embargo, esa situación fue la que hizo que él volviera
en sí mismo, que él se diera cuenta que estaba equivocado. A veces esas cosas van a ocurrir, que tienes que tocar fondo para decir, existe Dios. ¿Cuántos estamos aquí porque tocamos fondo? ¿Cuántos vinimos a los pies de Cristo porque estábamos enfermos, porque estábamos a punto de separarnos, porque estábamos en una crisis económica, porque estábamos terriblemente agobiados? ¿Cuántos vinimos hacia el Señor? ¿Cuántos estamos aquí porque vinimos tristes, depresivos, enfermos? Vinimos hacia el Señor. No es pecado reconocer que llegaste mal, pero ahora las cosas han cambiado porque el Señor está contigo. Y Dios cambia ese sentir. Y la Biblia dice que en esa prisión Manasés estaba en una profunda angustia. ¿Y cómo no va a estar en angustia ahora estar encerrado con una argolla en la nariz y tal vez torturándolo? Y en ese momento fue cuando él se humilla ante Dios, ante el Dios de sus... Él se acuerda que su padre Ezequías oraba. Él se acuerda que alguien le enseñó a orar. Mira, llegará ese momento en donde tus nietos recordarán, mi abuelita me enseñó a buscar a Dios. Mi tía me enseñó a buscar a Dios. Llegará ese momento donde alguien diga, mi maestra me enseñó a buscar a Dios. Hace unos años encontré una historia interesante donde una maestra de escuela dominical, alguien así como nuestras líderes de semillitas, se cansó de estar sirviéndole al Señor. Y dijo, ya no más, porque las maestras se la juegan muy dura. Ellas tienen que madrugar, limpian el salón. Ustedes tienen que valorar lo que ellas hacen. Ellas hacen manualidades para enseñar a nuestros hijos. Y una vez una maestra dijo, estoy cansada, tantos años madrugando, sirviéndole. Siento que mi labor no funciona. Así que ese día ella ya no quiso asistir a la iglesia y ese día que estaba en su casa tocó el timbre, abrió la puerta, era una persona que estaba vendiendo unas enciclopedias y le dijo, estoy hablando hace muchos años atrás, y le dijo, yo la conozco, usted es maestra dominical en esta iglesia. Sí, claro. Y la abrazó y le dijo, gracias a Dios por su vida. ¿Sabe? Yo fui alumno de esa escuela dominical muchos años. Pero tomé la decisión de alejarme de Dios y me hice delincuente. Pero cuando estaba en la cárcel comencé a acordarme de sus enseñanzas. Me acordé que usted nos enseñó a orar, comencé a leer la Biblia. Y cuando salí de la cárcel volví a Cristo. Yo le agradezco profundamente a usted porque todo lo que usted hizo cuando yo era niño lo guardé en mi corazón. Y cuando tuve que tocar fondo, me acordé lo que me enseñó y volví a los brazos de mi Señor. Todo lo que soy le debo a usted, gran maestra, y la abrazó. ¿Sabes qué pasó con esa maestra? Regresó a servirle al Señor. Jamás te canses de servirle a Cristo. Jamás te canses de trabajar para el Señor. Jamás descanses de la obra que el Señor te ha encomendado, porque Dios te va a recompensar tarde o temprano. Amén. Demos un aplauso a nuestras maestras. Enseñanzas de la vida de Manasés. Te las comparto sumamente rápido. Nunca se es demasiado tarde para arrepentirnos y buscar al Señor. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es clave. Hay mucha gente que llega a las iglesias, pero sabes, no todo el que llega a la iglesia es cristiano. Es cristiano aquel que se arrepiente y reconoce a Jesús en su corazón, lo reconoce como su Salvador. Y reconoce que somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay nadie que se salve. No hay nadie. Y Manasés lo entendió. Se arrepintió. Cuando uno se arrepiente de corazón, Dios te perdona. Debemos de arrepentirnos y buscar al Señor. Y tenemos que buscar que nuestro país, que nuestros gobernantes se arrepientan. Imagínate, dice la Biblia que Manasés se arrepiente y comienza a hacer unas obras completamente diferentes. Comienza a restaurar el culto a Dios, comienza a restaurar a la sociedad que él mismo devastó. Comienza a hacer que la gente busque al Señor. Me encanta la historia de Manasés, porque él literalmente se arrepiente de corazón y hace todo lo opuesto a lo que hoy leímos. Él busca a Dios con genuino corazón, se arrepintió. Y otra enseñanza muy importante es que Dios escucha nuestras oraciones cuando son hechas con quebranto y arrepentimiento. Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes qué?
es el quebranto. Cuando te arrodillas y le dices: Señor, no tengo más opción. No tengo a nadie más sino a ti, Señor. No hay salida humana a este problema que estoy atravesando. No lo hay, pero tú sí lo tienes, Señor. Quebrantar el corazón es reconocer que solo en Él tenemos respuesta, que solo Él es nuestra seguridad. Quebrantar tu corazón es reconocer que solo en Él tenemos vida eterna, que no hay otra respuesta, no hay más solución que nuestro Señor. Manasés no hizo una oración. No hizo una oración rápida. Señor, me arrepiento. No. Se dio cuenta de lo que había hecho. Se dio cuenta de lo que había pecado y cómo había hecho que el pueblo pecara. Tal vez tus errores han costado que tus hijos hoy no crean en Dios. Porque a veces los padres no entendemos, no medimos. Ay, estoy aburrido, entonces me divorcio y me busco a otra, me busco a otro. ¿Y tus hijos? Lo que emocionalmente sienten ellos. Ay, no, ya me da pereza ir a la iglesia, ya no quiero. Y el impacto que está en tus hijos, que están recibiendo tus hijos. Yo sé que muchos padres dicen: ay, pero yo merezco ser feliz. Mereces lo que has sembrado. Esa es la tercera enseñanza que Manasés nos enseña. Todo es una semilla. Hay leyes en la naturaleza que Dios ha establecido. Y yo puedo creerlas o negarlas. Yo puedo decir: no existe, la ley de la gravedad es una tontería, eso no existe, eso es un mito. Eso, la ley de la gravedad no existe, la ley de la gravedad. No existe. Eso no es cierto. Puedes negar las cosas, pero eso no significa que no existan. Existen leyes que Dios ha establecido. Y una de las leyes que Dios ha establecido, para que vean que todavía puedo. Una de las leyes que Dios ha establecido es la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 nos dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Qué estás sembrando en tu hogar? ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando para las siguientes generaciones? ¿Qué estamos sembrando para los niños? ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? Tal vez en este momento no te importe, pero algún día te importará. Y sabes, en el corazón de Manasés había una semilla que su papá había sembrado. Cuando murió Ezequías, Manasés tenía 12 años. Casi la edad que tiene Valentina ahora. El año pasado, cuando me dio el ataque y estaba en el colegio con ella, yo pensé que me iba a morir. Literalmente nunca había experimentado algo así. Pensé que era un infarto. Cuando llega la ambulancia, llegan los paramédicos, Valentina también llegó. Y en ese momento, cuando la vi, solo pensé: Señor, mis hijos todavía son pequeños y la iglesia todavía es pequeña. Pensé en dos cosas: en mis hijos y en la iglesia. Tal vez tú me digas: y no pensé en su esposa. No, porque yo sé que es una mujer fuerte que se va a levantar. Yo sé que ella se va a levantar. Que encuentre otro como yo es difícil, pero sé que se va a levantar. Pero pensé en mis hijos. Y sabes, Valentina en ese momento, lejos de ponerse mal, comenzó a darme ánimo. Papá, vamos, tú puedes, tranquilo, vas a salir de esto. Me animó. Y fue en ese momento donde me di cuenta que en el corazón de ella está sembrado el animar a la gente. Está sembrado Cristo. Y sé que si yo me llego a ir, ellos van a seguir el camino del Señor, porque Cristo está sembrado en sus corazones. Y ella se bautizó. Ella me pidió bautizarse. Me ha pedido ahora entrar a la academia. Me pidió ser parte de banda de fe. Su corazón ama a Cristo. Y Caleb también. Les hemos enseñado a nuestros hijos que venir a la iglesia es un privilegio, es algo agradable, es algo hermoso. No se sienten obligados. Es más, el tiempo que yo estuve enfermo, ellos no vinieron como una semana. No recuerdo si fueron 2 o yo creo que fue una. Pero la siguiente semana ellos me dijeron: papá, el enfermo eres tú, nosotros no nos vamos. Queremos ir a la iglesia. Hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos el amar a Dios, el buscar a Dios.
Y cuando a veces ocupado olvido hacer las células familiares, ellos me dicen: papá, no hemos hecho célula, no has orado por nosotros, no leímos la Biblia. ¿Qué pasó? Y esto hace que mis hijos me lleven a mí a ser responsable por alimentar su vida espiritual. ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? Y no hay cosa más hermosa que saber que a pesar de que nuestras vidas son transitorias, alguien va a continuar el legado cuando nosotros no estemos. Tenemos que acabar con el egoísmo natural que existe en el corazón del ser humano de pensar solo en nosotros. ¿Qué va a pasar cuando ya no estemos? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Tu sonrisa de hoy no puede ser la lágrima del niño de mañana. Nuestra alegría debe de ser ver a nuestros hijos florecer en Dios. Nuestra alegría debe de ser que nuestros niños sean hombres y mujeres que adoren al Señor. Ese debe ser el gozo para nosotros. Y hay algo más. Dice la Biblia que hay algo muy importante. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Si sembramos en ellos amor, respeto y paz, cuando ya estemos viejitos, ¿sabes qué vamos a tener? Amor, respeto y paz, porque sembramos en ellos esa semilla. Ahora finalizo con esto. Tal vez tengas como el rey Ezequías a un hijo que está tomando malos caminos. Pero sabes, tu oración, tu clamor va a hacer que él o ella salga de esa situación. Cuando mi hijo Caleb estaba enfermo de cáncer, estaba pasando por su proceso, alguien me preguntó un día cómo oraba yo en ese momento. Y yo me di cuenta que mi oración no era de ratos, era permanente. Oraba en todo tiempo, le clamaba, estaba en el baño, literalmente estaba en el baño, estaba comiendo, me estaba bañando, estaba haciendo cualquier actividad. Y yo le clamaba al Señor y le decía: Señor, sana a mi hijo. Si tienes un Manasés en este momento en tu casa, comienza a clamar, comienza a levantar tu voz y dile: Señor, mi hijo será para Cristo, mi hijo se sanará, mi hijo saldrá de las drogas, mi hijo, Señor, será un hombre, una mujer de bien. Toma a mi hijo, Señor, toma a mi hijo. Comienza a levantar tu voz y a clamar por tu familia, por tus hijos. Pero este es el tiempo donde tenemos que levantarnos como Manasés con un corazón arrepentido y decir: perdóname, Señor, mi generación, mi familia, mi casa y yo te serviremos. Y quebrantar nuestro corazón ante el Señor, y no nos vamos a rendir. Seguiremos trabajando para que Cristo entre a nuestros hogares, a nuestras casas. Llamados a anunciar el reino y su verdad con todo su esplendor. Vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos.